Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que el Ministerio de Justicia pues acompaña todas las iniciativas que puedan generarse en torno a un tema de cárceles. Yo en lugar de pospenitenciarios digo egresados o posegresados, porque carga dos elementos semánticos muy fuertes. El condenado ya pagó la pena. Por lo tanto, siempre se ha dedicado el Código Penitenciario a hablar de pospenados, pero es como una pena más después de que salen de la cárcel. Yo hago simplemente esa reflexión en términos particulares. Mirando el proyecto responde, digamos, a una necesidad de precisión en torno a lo que está sucediendo. Es importante decir, además de lo que mencionaba el coronel del IMPEC, que nosotros tenemos que pensar en dos situaciones claras. ¿Quién es el competente para condenas y quién es el competente para detención preventiva? Y esto la ley lo ha definido desde hace mucho tiempo, en el entendido de que los entes territoriales son los competentes para el tema de detención transitoria. Y esta finalidad tiene un análisis claro en términos de que el detenido transitorio no tiene las mismas condiciones del condenado, que ya purga técnicamente una condena y tiene que tener un régimen diferente al detenido transitorio. Y yo quiero hacer estas dos claridades porque el detenido transitorio es un detenido que goza de presunción de inocencia, mientras que el condenado ya fue vencido en juicio. Por esa razón, el sistema que va a manejar cada uno de los dos elementos es diverso. Nosotros no podemos entender que se manejen de igual manera, pero además también entendemos que hay unos vacíos para el tratamiento de los detenidos transitorios, y con la realidad que está sucediendo en Colombia, hemos recorrido muchos de los lugares, representante, en donde efectivamente vemos esta detención transitoria que está en condiciones pésimas de humanidad, que se genera en carceletas que no tienen capacidad, que además tienen como custodia a la policía, que no solamente les genera un conflicto con la convención en particular, porque los custodios no pueden ser los mismos captores, sino que también ha distraído la función de la policía. Ahorita estábamos hablando con el general de la policía y me dice claramente, estamos hablando de más de 2.200 hombres en prestación de servicio de carceletas y de centros. Todas las situaciones de las estaciones de policía se han convertido en centros de detención transitorio, todas, sin excepción. Y esto significa que no están hechas para eso. Pero dos, hay obligaciones que debería haber aprovisionado el ente territorial. Y en particular veo el artículo 5 de este proyecto, que significa entidades territoriales en el sistema penitenciario y carcelario. Y obviamente las entidades territoriales están trabajando sobre un enfoque penitenciario puro. Y aquí es donde viene el primer punto. Aquí no es un enfoque penitenciario, sino una detención transitoria. Y esto llevaría a pensar que la diferencia entre condenados y detenidos tiene una funcionalidad desde el punto de vista de la pena para los condenados y de la presunción de inocencia para los detenidos. Cuando nosotros hablamos de esto, también decimos que en el proyecto en particular hay una norma que estamos tratando de implementar en donde esas competencias se pueden hacer por asociación de municipios. Eso no está reglamentado y sería muy bueno reglamentarlo, pero han sido de los métodos que hemos propuesto tanto a los municipios como a las gobernaciones, porque sin lugar a dudas los entes territoriales son responsables y tienen que ser responsables de las personas que están detenidas transitoriamente y que obviamente no tienen una condena ejecutoriada. Y esto nos lleva a un planteamiento particular, y es cómo atender a estos detenidos transitorios. Porque fíjense que el condenado tiene resocialización, tiene trabajo, tiene redención de pena. El transitorio no. Y el transitorio, como lo he podido verificar yo, lleva 2 años y medio en un centro de detención transitoria, en una celda donde caben 10, meten 99, duermen de pie, y sobre esa base no tienen ninguna redención porque la detención no es pena.
Y esto lleva entonces a una propuesta mayor, y es cómo tratar estos detenidos transitorios. Y desde ese punto de vista, si nosotros hemos actuado, y yo lo digo desde el punto de entender también los municipios que no tienen presupuesto, con estos convenios que estamos celebrando, también nos quedamos cortos con la legislación. Y esto significaría decir que el hacinamiento nos está generando a nosotros un perjuicio, porque hoy los entes nacionales presentan un hacinamiento del 27.34%, como lo decía el coronel, pero la mayoría de casos han subido en todas las cárceles por prestarle un apoyo al ente territorial. Y esto nos lleva entonces a la discusión. Mañana nos van a sancionar a los entes territoriales por hacinamiento, entendiendo que le estamos prestando una contribución a los entes territoriales. Las sentencias de la Corte Constitucional, que son importantísimas desde el estado inconstitucional de cosas, que aparece en el año 92, recién estrenada la Corte Constitucional, no es nuevo. Se ha mantenido sobre los supuestos de que efectivamente todos los años se está verificando la Corte Constitucional un estado inconstitucional o un estado de cosas inconstitucionales. Y entonces vemos en este proyecto un elemento que llama mucho la atención, y el tema es el capítulo 2. Ese capítulo 2 que dice: el Ministerio de Justicia y del Derecho será responsable de la política de resocialización de la población privada de libertad y pospenada, posegresada, en coordinación con las entidades territoriales, para lo cual se realizarán mesas de trabajo regionales. Significa entonces trasladarle al Estado central, al gobierno, una obligación que yo entiendo también la necesidad del legislador de clasificarla de manera diferente. Y de clasificarla de manera diferente porque el ente territorial es competente, como lo venimos diciendo, para los detenidos transitorios y no para los condenados. Pero además, cuando hablamos de posegresados, fíjense que aquí ya estamos hablando de condenados que pagaron su pena y que hoy la cárcel, los cerones o el centro carcelario, llámenlo como quieran, le apuestan a una formación desde la misma resocialización para que se integre a la sociedad. El trabajo no es posterior, el trabajo es dentro del centro carcelario para que ellos aprendan artes y saberes, para que puedan salir incluso con vinculación laboral, como la hemos visto en algunos casos, no muchos, lamentablemente, en donde nos permiten trabajar desde adentro con los PPL y se les garantiza un trabajo. Pero hay un problema también fundamental para garantizar eso, y es la sociedad y el elemento antecedentes. Representante, la sociedad no está preparada para resistir y trabajar con ellos. Eso lo hemos visto durante muchos años. Pero además, estamos viendo claramente cómo en este contexto los antecedentes son un gran problema para la vinculación laboral. Ninguna entidad del Estado puede recibir a siquiera a una persona posegresada. Las compañías privadas normalmente no aceptan porque hay antecedentes penales. Y esto significa decir que más allá de las mesas técnicas hay barreras ontológicas de transformación de un sistema penitenciario que partió de un elemento esencial como era el eminente punitivismo, y que desde ese punto de vista el punitivismo no ha sido superado en la práctica. Por más de que hablemos de resocialización, hablemos de preparación para posegresados, la verdad es que no tenemos estos elementos. Y les damos una buena noticia, espero que, ¿cierto que ya lo tenemos? El COMPES. El COMPES va a salir próximamente regulando muchos de estos aspectos que se estaban debiendo en el tema carcelario y penitenciario. Y eso significa decirles que cuando uno piensa en un proyecto de sistema carcelario y penitenciario, sería muy bueno mirar estas barreras en la práctica. Y obviamente también acabamos de aprobar y sancionar un proyecto de ley que se llama cárceles productivas. Esas cárceles productivas tratan de solucionar algunos aspectos en resocialización, pero no tienen nada en detención transitoria. Y esto significa
dos líneas paralelas: detención transitoria y obviamente condenados. Cuando nosotros vemos este proyecto, también tiene un tema que modifica muchas de las normas. Yo ya le tengo todas las anotaciones que se las voy a mandar una a una en el articulado, pero simplemente estoy tocando un tema particular en donde se ha definido una Comisión Regional de Política Criminal. Hasta ahora la comisión es nacional. La Comisión de Política Criminal tiene unas funciones claras frente a política pública. La territorialización, me acuerdo hace unos días hablando con Juanita Gobertus de Human Rights Watch, nos decía, bueno, ¿y por qué no se ha pensado en la territorialización? Y le dije, no me ticó, el representante Suárez Vacas y ya pensó. Vamos a ver si se da. Pero el tema es ¿a qué le vamos a apuntar? ¿Y a qué le vamos a apuntar? Sobre la base de los elementos de lo que significa también la función de la Comisión de Política Criminal. Territorialización, selección de o criterios frente a delitos, determinaciones punitivas. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que la ley es general. Por lo tanto, la ley penal, al ser general, tiene que tener un componente nacional y no territorializado, porque yo no podría decir en el Putumayo es delito mientras que en Cauca no. Y esto todo nos hace pensar, y creo que el llamado de este proyecto significa seguir dimensionando el tema del sistema carcelario y penitenciario, seguir evidenciando problemas, pero también ventajas. Y creo que aquí yo quiero hacer un llamado en esta sesión que logramos llegar, a pesar de que estábamos en el otro lado del Congreso, y es, ¿por qué no pensamos realmente en cuáles son los problemas de fondo de un sistema penitenciario arcaico? Porque lo es. Dos, ¿cuáles han sido los grandes avances? Porque yo creo que nadie se ha dado cuenta de lo que se ha construido hoy en sistema penitenciario, de lo que se ha avanzado en sistema penitenciario. Claro, lo que suenan son los escándalos, las parrandas y las salidas, que aspiro que se acaben algún día, pero que además le estamos generando toda la fuerza para que estos casos de corrupción sean, desde ese punto de vista, objeto de control permanente. Y obviamente la corrupción ha generado un caos en el sistema carcelario. Pero los invito a que ustedes mismos, y los invito a todos, conozcan lo que se está haciendo en los centros carcelarios hoy en día, lo que están en los talleres, lo que significa hablar del trabajo comunitario que usted mencionaba, coronel, lo que significa hablar de las personas que hoy tienen una formación y un trabajo para salir posteriormente con un conocimiento que no tenían. Hoy el centro carcelario, yo no vendo ilusiones, yo hablo sobre realidades, se ha transformado. Y se ha transformado entendiendo también que tenemos que apuntarle a la dignificación y a la humanización del sistema carcelario. No es perfecto. Lo perfecto dicen que no se da nunca, pero que además resulta imperfecto al final. Sin embargo, tratamos de apostarle a todos estos elementos, y yo resaltaría finalmente un tema del artículo 17 en este proyecto, que es el de las cárceles para personas en detención preventiva. Los departamentos, dice la norma, distritos deberán planear, organizar y ejecutar la construcción, reestructuración y fusión de las cárceles dispuestas para las personas en detención preventiva. No hay una sola cárcel dispuesta en Colombia, salvo la distrital de Bogotá, para detención preventiva. ¿Cuánto se demora construir una cárcel en las condiciones que se requiere? Entre 2 años y medio y 3 y medio si se tiene presupuesto. ¿Cuánto vale? Miles de billones, no millones, billones de pesos. Eso es lo que ambicionaríamos. Pero ¿por qué no le apostamos a un Estado menos punitivista? ¿Por qué no le apostamos a revisar la política penal? ¿Por qué no generamos una serie de elementos que permitan decir cuándo sí es necesaria la detención preventiva y cuándo no? Yo he recorrido la mitad del país hoy en detenciones transitorias, y es aterrador cómo en 2 años una persona permanece en un centro de esta naturaleza sin que se le resuelva la situación jurídica. Cuando el Código, la Ley 906 del 2004, habla de 90 días máximo para definir. Esto significa un replanteamiento que estamos haciendo hoy
y lo estamos haciendo en unidad con el Consejo Superior de la Judicatura, con la Fiscalía General de la Nación, con la Defensoría Pública. Estamos intentando hacer campañas de verificación para hacer pilotos de necesidad de agilización de actividades. Ahora, hay unos delitos gravísimos. Hay organizaciones criminales que realmente necesitan tener detención preventiva, no solamente a pesar de que es inconvencional, necesita cumplirse que es un peligro para la sociedad, sino que además seguramente no van a comparecer y van a destruir la prueba. Pero hay otros delitos que no. Y desde ese punto de vista el replanteamiento significa también apostarle a otras cosas, que no sé si estemos preparados, representante, desde el punto de vista del Estado punitivo. Desde ahí los departamentos y distritos, dice este representante, ya lo nombré alcalde, por medio de la entidad pública competente, constituirán un cuerpo de inspección, custodia y vigilancia de los establecimientos de reclusión para personas en detención preventiva. ¿Saben cuál es el problema? Y se los voy a decir con la experiencia que me lleva a haber hablado con todos. Hay ocasiones en que el gobernador no se habla con el alcalde. Hay ocasiones en que son de partidos diferentes. Hay ocasiones en donde sí hay apoyo entre alcalde y gobernador. Pero teniendo la norma, sí es muy importante decirlo, hay una disposición que obliga a una coordinación y a una articulación. Claro, lo que yo he mencionado es la excepción. La mayoría de alcaldes y gobernadores que yo he tenido la oportunidad de ver se comparten las responsabilidades, pero sí es importante tener estas disposiciones. Aquí yo termino diciendo solamente que me encanta que se esté pensando en el sistema penitenciario y carcelario, que se esté reevaluando muchas de estas políticas que llevaban años, y diríamos siglos, porque ya hemos pasado 2 siglos desde que nació el Código, la Ley 65, y eso significa decir que estamos viviendo otras etapas, otras condiciones, otros fines y obviamente otros principios centralizados en el ser humano, en el derecho humano, y sobre esa base muchas de estas cosas serán importantes trabajarlas. Yo agradezco la invitación. Creo que la presentación que había hecho el coronel, ya conociendo cómo manejan sus cifras, sus datos, porque son además el cuerpo y el alma del IMPEC, significa decir que el Ministerio de Justicia está abierto para que veamos estas realidades, para que trabajemos con el IMPEC, que también es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, pero que también además veamos la realidad y la posible realidad de estas obligaciones en cabeza de entes territoriales y departamentales. Hay entes territoriales, dependiendo de la clasificación, que no tienen ni siquiera para pagar los servicios efectivamente, pero también tienen obligaciones y tienen una autoridad territorial. Yo le agradezco, representante, y la verdad, pues como siempre, un gusto.